Educación Ambiental, Humedales de Chiloé y Biodiversidad Insular es un proyecto financiado por el Gobierno Regional de los Lagos a través del Fondo Social 2019. Hola amigos, qué gusto saludarles. Estamos acá en la comuna de Chonchi, específicamente en el sector de Púlpito, donde vamos a conocer un proyecto de conservación. ¿Cómo proteger las turberas en la isla de Chiloé? Acompáñeme. Don Hermes ha construido esta casa y también este refugio para aquellas universidades y ONGs que quieran investigar sobre la protección de los humedales. Una inversión que demuestra que en Chiloé cada vez son más los que se preocupan por la conservación de los humedales. Hola amigos, oiga, qué gusto saludarles. Estamos nuevamente siendo parte de este proyecto maravilloso, Biodiversidad Insular y Humedales de Chiloé. Hoy está con nosotros don Hermes Vera. Yo quiero agradecer primero que nos haya recibido en su casa, en este lugar acogedor, esta especie de cabaña dedicada a las visitas, a las ONG, a las universidades y a aquellos curiosos como nosotros que hemos venido a conocer esta hermosa turbera. ¿Dónde estamos, don Hermes, ubicados? Estamos en el sector de Púlpito. Este es el kilómetro 1222 por la carretera al sur y pertenece a la comuna de Chonchi. Perfecto. Hay una historia que yo quiero que inmediatamente vayamos sobre esta historia vital, donde don Hermes nos decía que este terreno ha sido un terreno heredado, primero habitado sus padres y sus abuelos. Cuéntenos un poco cómo usted recibe este terreno hermoso. Bueno, mis padres llegaron aquí hace mucho tiempo. Aquí no había prácticamente nada hecho, a excepción de algunas limpias que en algún momento ellos hicieron para tener pasto y poder traer animales de donde ellos vivían anteriormente. Y de a poco se fue trabajando la tierra y al final terminó siendo un campo agrícola y obviamente también forestal. Yo heredo esto de mis padres y por lo tanto vivo acá desde siempre, conociendo el territorio, no solamente el sector donde vivo, sino que también otros aledaños, y que me resultó muy entretenido porque la condición de suelo es distinta, porque la vegetación, el bosque es singular y sobre todo hay muchos cursos de agua, lagos y lagunas que lo hacen también un territorio muy entretenido para quienes visitan este sector. Ahora, este sector, la verdad, no está a lo mejor en los radares de las grandes empresas turísticas, pero quiero decir que es un territorio precioso, es un territorio que yo creo que cada vez va a ser mucho más visitado. Hay una laguna, precisamente me gustaría que nos orientaras un poco. Hay una laguna aquí que también la tenemos grabado y vamos a mostrar las imágenes. ¿Cómo se llama esa laguna? ¿Cómo se llama ese sector que queda en dirección al mar, digamos? La laguna se llama del mismo nombre del sector, que es la Laguna del Púlpito. Está inserta en medio de la turbera. Es una condición que tienen las turberas o estos humedales, que es un tipo de humedal, que va siendo colonizado, me refiero en este caso del agua, por un musgo que se llama Sphagnum, o más conocido como el pompón. En algún tiempo esta turbera no era obviamente de la forma que lo vemos ahora, sino que era todo agua, y producto de el avance que este musgo hace, va colonizando y por lo tanto también otras especies se van incorporando al suelo, pero que hoy día nos permite en definitiva tener este paisaje tan entretenido con esta laguna que es pero maravillosa. Tú decías, fuera de cámara por supuesto, que habías caminado y es como caminar sobre esponja. Precisamente yo me tomo de esta imagen de la esponja para señalar de que es lo que hace el sphagnum, el pompón, que es retener el agua, conservar el agua, que por lo demás hoy día es un tema no menor acá en la isla de Chiloé. Absolutamente. Creo que es importante, primero que todo, reconocer que hay distintos tipos de suelo.
Las condiciones de suelo que tenemos aquí es una condición de suelo impermeable bajo la turbera, lo cual significa que tenemos una capacidad enorme de almacenamiento de agua. Lo que hace la turba, o la turbera o este tipo de humedal, es retener agua durante la época de verano, o la época de menos lluvia, y luego la va filtrando en forma muy lenta hacia los cursos de agua o hacia las napas subterráneas. Por lo tanto, es una forma de asegurarnos con el recurso hídrico, sobre todo en esta zona. Y en las que haya también este tipo de suelo, la idea es que pudiese conservarse de la mejor manera posible, entendiendo de que es un vital elemento para el ser humano, que en este caso es el agua. Y desde ahí parte todas las acciones que podamos hacer para poder mantenerlas en condiciones. En algún momento tú te encuentras con este paisaje, pero con una mirada distinta. Lo habías conocido, habías transitado por él, pero en algún momento cuando uno lee, se informa y dice, oye, esto es un tesoro ecológico. ¿Cómo fue ese proceso cuando dijiste, wow, hay que hacer un esfuerzo, hay que conservarlo? ¿Cómo viste ese proceso? Bueno, un poco de historia. Todos salimos de nuestro territorio en alguna época de nuestras vidas y a mí me tocó la suerte de regresar aquí al campo, donde viví toda mi vida. Y en aquel entonces todos nosotros teníamos agua en nuestras casas, lógicamente, pero con tambores que acumulábamos agua de lluvia. No había un sistema de agua potable, obviamente, pero sí teníamos muchos pozos, algunos vertientes y otros simplemente de arroyos, y de una u otra forma hacíamos llegar el agua a nuestras casas. Cuando veo la necesidad de que toda la población de Púlpito tuve la posibilidad de generar un proyecto, y este proyecto, donde me ayudaron algunas personas a desarrollarlo en sí, pensamos primero sacar el agua de la laguna, elevarlo a un estanque, y luego suministrarnos a todos a través de tuberías hacia las casas. En aquel entonces me di cuenta de que nosotros teníamos un tremendo recurso almacenado en un lugar determinado, pero que a su vez también era complejo sacar el agua desde la laguna, puesto que el terreno alrededor, que es esta turbera, no nos permitía llegar con la tubería, ni mucho menos con la electricidad hasta el lugar. Era mucho más difícil. Hoy día todo es más fácil, pero en aquel entonces no lo era tanto, y aparte que tenía un costo muy elevado. Y también surgió a raíz de lo mismo conocer un poco más la zona y entender de qué se trataba este espacio, cómo es que existía a orillas del camino, también de vecinos, y que no se había tomado en cuenta lo importante de este ecosistema para la población. Bueno, partimos estudiando un poco la geografía del lugar y nos dimos cuenta de que podía ser posible de que a través de alguna napa subterránea alimentada por esta turbera podríamos obtener un agua mucho más pura, mucho más accesible, y obviamente con la característica que tiene el terreno, eso era totalmente viable que pudiese ser. Y de ahí partió el cuidar y el proteger una zona que nos entrega este vital recurso. Sin embargo, después me doy cuenta de que tenía una biota increíble, que había muchas especies que yo no conocía, y comencé a traer gente, universidades, estudiantes, científicos, para que conozcan el lugar y me ayudasen a entender un poco más de qué se trataba. Y felizmente hoy día ya han habido, por lo menos que me acuerdo ahora, unas 4 universidades que han pasado haciendo estudios de distintas plantas y distintos procesos que tiene la turbera, que me indica que este lugar es un lugar que todavía tiene mucho que entregar en términos de información, que hay muchas especies que no se han descubierto todavía y que son endémicas del lugar, y aparte de que tiene nuestra historia, porque
lo que está debajo de lo que nosotros vemos, que es la turba, es una forma de ver, al igual que como hacen los geólogos, de ver qué es lo que ha pasado en el tiempo con nosotros. Estamos hablando de millones de años. Es parte de nuestra historia, de la isla de Chiloé. Y este es yo creo que es uno está al debe con esto. O sea, yo creo que la historia nos va a dar la razón el día de mañana cuando esto, que está en medio del bosque, no solamente existe la turbera de Púlpido, hay muchas otras turberas, que están en medio del bosque, son importantes de mantenerlo, de conservarlo, de protegerlo, porque son primero que todo nos entregan el vital recurso, que es el recurso hídrico que todos necesitamos. Y lo segundo es que es parte importante de un ecosistema al que podemos acceder de una u otra manera para generar otro tipo de actividades que están ligadas, por ejemplo, al turismo, que están ligadas, por ejemplo, a la conservación, o al estudio, o al ámbito de la educación también, ambiental. Podemos hacer mucho con esto. O sea, no es solamente un bonito paisaje o como otros piensan que no sirve de nada. O sea, creo que es tremendamente importante conocerlo, estudiarlo, para poder protegerlo. Hay hoy día mucha mayor información respecto de los humedales. Hay leyes, hace poco hay leyes que se han aprobado para proteger, por ejemplo, los humedales urbanos. Es importante que hagamos difusión. Tú estás mucho más tiempo sobre el tema, has traído universidades, han venido científicos. Quiero recoger un poco esa idea. Poner a disposición de la ciencia un espacio como este, ¿ya? Que podamos sacar información, que pueda ser valioso a lo mejor para generar conocimiento que antes no existía. Y tú te has ido vinculando con distintos tipos de organizaciones, universidades, ONG. ¿Sí? ¿Cómo fue ese primer acercamiento con este tipo de instituciones? Casi buena casualidad. Tengo el recuerdo de haber llegado a mi casa en algún momento y vi a unas personas que estaban en la turbera sacando muestras. Y me acerco a ellos y, bueno, obviamente se presentan. No encontraron a nadie para pedirles permiso, pero ellos ya sabían de que yo tenía la disposición de que toda aquella persona que quisiera hacer estudio, análisis o conocer un poco la turbera para poder cuidarla y protegerla, podían pasar. Por lo tanto, teniendo ya ese conocimiento, ellos ingresaron. Yo me acerco a ellos y me encuentro con Carolina León, que es una amiga bióloga, que es la que inició este proceso de investigación, si no me equivoco, con una tesis acerca del Sphagnum mood o el pompón. Ella en ese tiempo estaba estudiando, si no me equivoco, o terminando su estudio en la Universidad Complutense de Madrid, y eso me permitió de abrir las puertas a otras universidades, a otros científicos al lugar. Después ella se vino a trabajar a Chile, a la Universidad, si no me equivoco, Santo Tomás, y se generó un proyecto que duró 3 años aquí en esta turbera, junto con otros amigos también de otras universidades, que siguieron posteriormente el trabajo y la investigación acerca del crecimiento del Sphagnum, por ejemplo, aquí en este lugar. Y científicos de algunas universidades, como por ejemplo la Universidad de Southampton de Inglaterra, que vinieron a sacar turbas para conocer qué cantidad de años se demoraba en crecer, en tener esta condición de suelo. Y es un proceso obviamente muy lento, es un proceso que requiere de millones de años, pero bueno, así es la naturaleza, digamos. Y en ese sentido también abrir las puertas a los colegios, a los niños de la provincia de Chiloé, y así como logramos también a través de la Universidad Austral de Valdivia, junto con la Corporación Provincial, de traer niños, esto terminó el año pasado, todos los días, martes si no me equivoco, un día a la semana, que podían tomarlo ellos, a visitar la turbera, explicar cuál era el proceso de
el crecimiento, el cómo se formaban las plantas, del por qué había en el lecho y por qué musgo y por qué las hepáticas, la condición o conformación de suelo que daba lugar a que la turba vaya creciendo y que vaya permaneciendo en el lugar. O sea, creo que la educación ambiental que estamos haciendo hoy día es algo muy importante para poder desarrollar conciencia ecológica, conciencia de que estos lugares tan entretenidos para algunos es tan importante de poder conocerlos y aprender por lo que nos están entregando. O sea, tienes también visitantes internacionales que se Sí, interesan sí, y de todas recogiendo maneras. eso. Habíamos leído, habían investigado acerca de la cantidad de años y obviamente cuando uno entiende de que son 50, 100 años o más que se demora la naturaleza en recomponer, en regenerar este tipo de suelo, a lo mejor el llamado es hacer conciencia. Yo quiero que también hagas una evaluación desde lo que tú sabes respecto del conocimiento que hoy día tiene la comunidad de Chiloé de las turberas, del nivel de respeto, del nivel de protección, ha mejorado, ha empeorado. ¿Qué evaluación haces tú? Creo que esto no se conocía, creo que había mucha, no quiero decir ignorancia, pero sí creo que había mucha falta de información con respecto a qué es lo que nos entrega hoy día, no solamente un espacio como este, sino que el bosque, porque todo está ligado, o sea, Correcto. si nosotros Todo intervenimos un espacio, pongamos en este caso el bosque como ejemplo, si nosotros intervenimos el bosque de una manera irracional, con poco criterio de explotación, lo que estamos haciendo no solamente es eliminando el bosque, sino que también estamos eliminando la posibilidad de que este bosque nos entregue cierto tipo de recursos, como por ejemplo el agua de un río que nace en el interior del mismo, dado que si se abre el bosque, ese río no va a tener una protección bajo la sombra de los árboles, por lo tanto si se abre, esto se evapora y al final el sedimento, producto de la extracción de la madera también hace de que esto se contamine y no llegue a los cursos de agua naturales o no alimente lagos, lagunas o ríos, incluso este tipo de ecosistemas. La conciencia que pueda tener una población determinada o un pueblo tiene que ver más que nada con el conocimiento de qué es lo que les aporta este tipo de territorio. Y creo que nosotros nos equivocamos en ello. Si bien es cierto, nuestros padres, nuestros abuelos tenían una relación mucho más sana, mucho más criteriosa de manejo de los recursos, pero bueno, la sobrepoblación, las malas políticas públicas, la mala administración del recurso hoy día nos está pasando la cuenta. Y es por eso que en muchos lugares hoy día en Chiloé no hay agua, o sea, es imposible creerlo, pero es así, o sea, y eso es porque se ha intervenido de una manera descriteriada la naturaleza, se ha quebrado el normal ciclo de recuperación que pueda tener una actividad antrópica que es la que nosotros hacemos en la Tierra. Por lo tanto, el hecho de hacerlo de forma como digo, irresponsable, al final terminamos teniendo las consecuencias. Creo que nosotros hoy día estamos a tiempo como para poder cambiar este uso que le estamos dando a la naturaleza, principalmente al bosque y obviamente a estos ecosistemas. El sphagnum es uno de los recursos que tenemos en estos ecosistemas. Por lo tanto, es también una forma de ingreso que tienen muchas familias y que en algún momento fue explotado en forma irracional, y eso conllevó a que hoy día haya menos posibilidades de generar un almacenamiento de agua en estos lugares que nos permitan a nosotros tener esta condición de alimento, digamos, en forma permanente y en forma estable.
Si se le quita al bosque la posibilidad de desarrollarse en forma natural, obviamente va a demorar mucho más tiempo en tener la condición natural. Quizás en algunos casos ni siquiera vuelva a tener esa condición natural, como ha pasado en muchos lados. Lo mismo pasa con estos ecosistemas. Del momento que se interviene, cambia su condición de suelo, por lo tanto disminuye la capacidad de retención de agua y eso hace a su vez también de que se contaminen las aguas. Por lo tanto, nosotros mismos nos estamos afectando al intervenir estos espacios. Lo que debiera ocurrir aquí en Chiloé es que teniendo el conocimiento claro de que para qué sirven y teniendo además en cuenta de que no tenemos glaciares, porque estos son nuestros glaciares, no debieran ser intervenidos bajo ninguna causa, no debieran bajo ninguna, ni siquiera ley, hacer algún tipo de uso de esto. Porque, insisto, si nosotros abrimos la posibilidad de que se genere alguna actividad, entre comillas, con planes de manejo o en forma ¿Qué es lo que se está haciendo ahora en algunos sustentable, sí, claro, no hay suficiente personal, tampoco está las capacidades de muchos de poder controlar si es que se va a sacar lo que estipula un plan de manejo, y eso lo vemos claramente como resultado, por ejemplo, en el bosque. Y creo que eso a la larga va a dar lugar a que se siga interviniendo de manera irracional estos ecosistemas. Chiloé, por la condición geográfica que tiene, por las necesidades que hoy día tiene la población del recurso hídrico, por la consecuencia negativa que tiene para el paisaje y para la población circundante de estos ecosistemas, no debieron ser intervenidos, no debieran ser explotados. Esa es tu posición respecto de Así cómo... es, sí. Porque hay iniciativas de ley que buscan, como tú dices, explotar racionalmente, limitar, regular también ciertos centímetros sobre los cuales se puede cultivar el pompón, por ejemplo. Sí. Pero como tú bien dices, hemos conversado con varios expertos, hemos conversado con gente que trabaja de esa forma y la verdad es que es compleja la situación porque se requiere más personal. Ya se requiere personas también que dispuestas a supervisar eso, porque una cosa es lo que diga la ley y otra es cómo tú haces cumplir la ley. Eso es otro tema. Bueno, esta conversa está súper entretenida, vamos a ir sobre el final y quiero que también pudieses dar recomendaciones al ciudadano de a pie, ¿ya? Al vecino, a la vecina que recién se está interiorizando estos temas. Si visito un humedal, ¿cómo lo protegemos? ¿Cómo orientamos a los niños? ¿Cómo orientamos a las comunidades para proteger los humedales? ¿Cuáles serían tus 3 o 5 recomendaciones claves para la comunidad de Castro, de Chonchi, para proteger los humedales? Específicamente las turberas. Hay que entender primero que todo que esto es parte de nuestro patrimonio local. Cada vez que una familia, un niño o alguien, como tú dices, el ciudadano de a pie, ve una turbera, no tiene que verlo solamente como un lugar donde no se puede sembrar o que simplemente no pueden andar animales, porque obviamente es un lugar húmedo y se empantanan, ¿ya? Son muy pocos los animales que viven en una turbera por su condición de suelo. La idea es que ellos vean que es patrimonio nuestro, independiente de dónde esté. Y no porque esté en un lugar determinado o esté dentro de un predio determinado, les pertenece solamente a esa familia o a esas personas que son dueños de ese lugar. Cada vez que, o toda vez que se ve un ecosistema como una turbera o un pomponal, pertenece a todos. Porque de una u otra manera ese sector, ese territorio, está generando un recurso, almacenando, y por lo tanto te genera la posibilidad de tener un recurso en otro lado, en otras partes, dado el escurrimiento de agua, y eso es vida a toda la población. Regula el clima además, en el lugar donde hay este tipo de ecosistemas hay una regulación de clima increíble, con una condición de vegetación alrededor distinta a lo que hay en otros lugares, más en altura, en donde hay otro tipo de turberas que son las ombrotróficas. Creo que en la medida de que la población vea y conozca más estos ecosistemas, lo que significa, lo que hay ahí, cómo se conforma una turbera, cómo es que llegó a ser
este lugar, esta tierra, se van a ir dando cuenta de que hay que cuidarlo en vez de explotarlo. Creo que es vital que se entienda de que depende del uso que le demos para poder seguir teniendo el recurso que todos nosotros necesitamos y que hoy día es tan escaso en Chiloé como el agua. También hay otra historia que tiene relación con la educación ambiental, también hay una historia que tiene relación con el turismo, porque es muy poco conocido. Por lo tanto, si alguien puede y tiene la posibilidad de desarrollar un proyecto turístico asociado a estos espacios, por favor háganlo. Creo que la única forma de poder generar un buen cuidado a estos espacios es dándolos a conocer, no solamente a nivel local, sino también a gente que venga desde el continente, de cualquier lado. Y lo otro, a los colegios, a los profesores, a las corporaciones municipales, creo que debieran entender de que la educación no solamente pasa por tener a niños en el aula. Yo creo que hay que sacarlos, obviamente, a terreno. Creo que hay algunos colegios que ya han implementado como política sacar a los niños a otros lados. Y este es un lugar que está abierto para ellos. O sea, el hecho de que se pueda tener niños acá y que esos niños vayan conociendo desde ya la importancia de un territorio, sobre todo un patrimonio como este, nos va a permitir el día de mañana que tengamos niños con más conciencia y con más respeto a la naturaleza. Para todo esto, las autoridades se tienen que comprometer y tienen que tener una sola voz. Deberían todas las municipalidades de la provincia de Chiloé tener un solo camino que es de protección al ecosistema, de protección a los humedales, protección al bosque y todo lo que eso significa, porque todo está encadenado y vemos que muchos no están no están haciendo conservación. Las políticas públicas a veces son bastante ajenas a este ámbito de nuestro patrimonio, de conservar nuestro patrimonio. Pero creo que es un llamado de atención. Creo que hay que abrir estas puertas para que podamos entender mejor nuestro territorio y cómo vivimos y nos insertamos en este lugar. Bien, ideas prácticas, lo de las escuelas, sí, hemos sabido de escuelas que ya están comprometidas y por supuesto, yo sobre el final de esta entrevista quiero nuevamente agradecer a don Hermes, por ejemplo, esta iniciativa estamos nosotros aquí en una cabaña que Hermes ha preparado para que vengan distintas personas, ¿ya? O sea, usted puede visitar este lugar, conocerlo, hay un espacio súper acogedor, estamos sobre él, vemos también maderas nobles aquí, bonito, preparado para que vengan universidades, para que vengan a lo mejor organizaciones comunitarias y conozcan este hermoso paisaje. Entonces, nos retiramos contentos de haber conocido más, de haber profundizado nuestro conocimiento y queremos invitarle a que siga usted en sintonía y que comparta también este video en las redes sociales, porque en la medida en que todos compartimos el conocimiento, entonces podemos tomar acciones. Hermes, muchísimas gracias por recibirnos y también felicito la iniciativa que has tenido con este proyecto de conservación, de protección y por supuesto animarte a seguir adelante y que todo este trabajo en algún momento va a tener una recompensa, ¿verdad? Me refiero en la recuperación de estos suelos y también en la valoración que va a tener esto en unos años más. Yo sé que mucha gente va a aprender con esto, mucha gente se va a emocionar, va a vibrar los corazones, especialmente de los niños, cuando entiendan realmente el valor que tienen las turberas. Okay. Muchas gracias. A usted. Educación Ambiental, Humedales de Chiloé y Biodiversidad Insular es un proyecto financiado por el Gobierno Regional de los Lagos a través del Fondo Social 2019.